Amigos, ¿qué tal? Hoy es 30 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Venezuela protesta ante Colombia por señalamientos sobre incursión militar. Venezuela entregó este martes una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia en Caracas por la denuncia de ese país de que militares venezolanos incursionaron el lunes en su territorio y robaron a pobladores. El viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Iván Gil, hizo entrega este martes de una nota de protesta al encargado de negocios de la República de Colombia, Germán Castañeda, en respuesta a las falsas acusaciones de su país, señala un comunicado. El texto añade que tras investigaciones del Ministerio de Defensa se constató que los hechos descritos nunca ocurrieron. Comillas, se ha convertido en práctica frecuente que la República de Colombia recurra a la divulgación de falsos positivos, hechos inexistentes y falsas noticias con relación a la situación en la frontera, y más grave aún, que ello conduzca al gobierno de Colombia a cometer despropósitos diplomáticos, cierra comillas, subraya el comunicado. La Cancillería de Colombia protestó el lunes por la supuesta incursión de los guardias venezolanos que, según denuncias de autoridades locales, robaron a lugareños e hicieron disparos al aire. El gobernador del departamento de La Guajira, Wilder Guerra, denunció el sábado que fueron cerca de 20 militares venezolanos los que entraron en motocicletas al corregimiento de Paraguachón, donde aseguró estuvieron unos 10 minutos y despojaron de dinero y celulares a varios colombianos. El incidente coincidió con los ejercicios militares realizados el pasado fin de semana por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro ante la advertencia de Estados Unidos de hacer uso de una opción militar frente a la grave crisis política y económica venezolana. Según medios de Colombia, 2 helicópteros venezolanos, uno de ellos de la Guardia Nacional, sobrevolaron este martes parte del corregimiento de Paraguachón. Las relaciones entre Colombia y Venezuela, que comparten una frontera de 2.200 kilómetros, atraviesan un mal momento luego de que el presidente Juan Manuel Santos desconociera la Asamblea Constituyente que impulsó Maduro y que regirá Venezuela por 2 años con poderes absolutos. Santos acusa a Maduro de instaurar una dictadura en Venezuela y no descarta romper relaciones. El embajador de Bogotá en Caracas, Ricardo Lozano, fue llamado a consultas el 30 de marzo y el gobierno colombiano ha descartado su retorno. Fiscal General apoyó revivir el Tribunal de Aforados. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que desde la Fiscalía apoya que con la reforma política que está en curso en estos momentos en el Congreso se reviva al Tribunal de Aforados para juzgar a los altos funcionarios del Estado. Martínez explicó que apoyó esta idea después de que hablara por teléfono con el presidente Juan Manuel Santos y de que éste lo consultara sobre esta posibilidad. Comillas, claramente estoy de acuerdo con esa necesidad. El presidente me consultó al respecto y celebramos el tema se incluye en la reforma política, cierra comillas, aseguró el fiscal. Además de la creación del Tribunal de Aforados, Martínez también manifestó estar de acuerdo con quitarle las funciones electorales a las Cortes, refiriéndose a la posibilidad de que los 3 altos tribunales puedan nombrar 3 magistrados en el Consejo Electoral colombiano, que reemplazaría al Consejo Nacional Electoral. Sin lugar a dudas, el fiscal también necesita quien lo ronde y por eso creamos mecanismos de auditoría y veeduría para la Fiscalía y son temas que deben estar en la agenda de estas reformas, dijo Martínez. En estos momentos, la reforma política, uno de los proyectos más importantes que pasarán por el Congreso en esta legislatura, apenas va en el primer debate en la Cámara de Representantes. Este martes la Comisión Primera propuso la eliminación de los artículos 6, 8, 9, 11, 12 y 20 del texto que fue entregado por el gobierno. La propuesta fue aprobada con 24 de 26 votos. En temas políticos presentamos el informe del director. Petición patriótica. No de otra manera se puede calificar el llamado del Procurador General Fernando Carrillo a los colombianos en general para intentar poner freno a la galopante corrupción que sacude al país como nunca antes había sucedido. Carrillo pide el renacimiento de la ética con la afirmación, comillas, si la ética no renace el país se derrumba en nuestras propias manos.
cierra comillas. Ese reclamo a la sociedad ojalá sea bien entendido, aceptado y multiplicado para que llegue y cobije los rincones más recónditos de la geografía patria. Y puso el dedo en la llaga afirmando, comillas, el derrumbe ético es fruto del apego desmedido al dinero, la ambición desmesurada de poder y el desprecio absoluto por la justicia, cierra comillas, y puntualiza señalando, esa pandemia cancerígena amenaza con llevarse por delante la democracia. Carrillo tiene mucha razón, porque si no se apoya y acepta lo pactado en La Habana, se habrá perdido semejante esfuerzo y el trabajo meticuloso para lograr algo tan valioso como el silenciamiento de los fusiles, el fin de la guerra y la entrega de las armas. Su llamado es patriótico. Lo que se pactó en La Habana no se puede echar al cesto de la basura, como pretenden los uribistas, liderados por el expresidente Álvaro Uribe, quien ya le anunció al país que si gana las elecciones presidenciales volverá a trizas el acuerdo final. Es por ahí por donde se debe iniciar la tarea quijotesca, dura, inclaudicable, para que quienes lideran campañas en contra permitan que otros disfruten de los beneficios del acuerdo que ya se ven por todas partes. No se puede obrar así, con envidia y celos, por lo que alcanzó Juan Manuel con las FARC. El binomio perverso Uribe-Pastrana se ha impuesto la tarea de inundar al país con consignas antipatrióticas, cínicas, cargadas de odio y resentimiento. Esa clase de colombianos debería ser rechazada por siempre, porque muestran de lo que son capaces, sin temblarles la mano, para ordenar, levantando el brazo y con el dedo acusador, apuntar contra los adversarios gratuitos, como si fuera un arma de fuego, para borrarlos de un tajo. De eso son capaces, es cuestión de tiempo, y que la oportunidad aparezca monda y lironda, o como es su costumbre, atropellando, arrasando y desconociendo los derechos de los demás. Eso es propio de los corruptos, promotores y auspiciadores con apoyo del narcotráfico y la delincuencia. En temas políticos, este fue el informe del director. Prohibición del paramilitarismo tendrá rango constitucional. Con una votación de 99 a favor y 10 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la prohibición constitucional del paramilitarismo. Quedó aprobado el proyecto de acto legislativo 015 de 2017, Cámaras 004 de 2017, Senado, comillas, por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. Aunque luego de la votación hace falta la conciliación entre los textos de Senado y Cámara, los cambios son mínimos y seguramente los congresistas apoyarían la versión del Senado que se apega a la propuesta inicial. Una de las razones la da el senador Iván Cepeda, comillas, el paramilitarismo es un flagelo que ha sacudido la historia del país desde hace décadas como una política del desdoblamiento del Estado en organizaciones que han sembrado el terror, cierra comillas, y señala que el Código Penal o que en el Código Penal no hay una disposición formal que diga que formar grupos paramilitares está prohibido. Otro de los argumentos lo expone Camilo González Pozo, director de Indepax. El también excomisionado de paz indica que debe entenderse que para que este país cierre un periodo de guerra, de violencia sistemática, es muy importante que las normas constitucionales consagren en un pacto de adiós a las armas en la política y en los negocios. Otra razón es considerada por Rodrigo Uprimimi, director de Justicia. Una de ellas es que si el paramilitarismo hubiese estado prohibido de manera tácita en la Constitución, se hubiera podido evitar la conformación de la Convivir, célebres por haber sido una de las organizaciones que abrió la posibilidad de conformar grupos paramilitares. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, responde al argumento de algunos detractores de la propuesta que aseguran que prohibir el paramilitarismo sería un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. A ello Gallón responde que a ningún Estado lo condenan porque prohíba en su constitución un hecho atroz que ha ocurrido en su territorio. Por último, cerca de 70 organizaciones de derechos humanos aseguran que el paramilitarismo se convirtió en una práctica sistemática que ha dejado miles de víctimas en su accionar por el territorio nacional, además de ser una amenaza latente y actual, dado el número de defensores de derechos humanos
asesinados y las evidencias de presencia de estos grupos en vastas regiones de la geografía nacional. Por ello, esas organizaciones aseguran que prohibir esta práctica e incluir esta decisión en la Constitución es materia prima para construir una política estatal sólida de enfrentamiento a esos grupos, comillas, por lo que su prohibición es indispensable para estimular el desarrollo de una sólida política estatal en la materia. También señalan que este fenómeno ha tenido origen y ha sido prolongado por el Estado como instrumento de discriminación por las opiniones políticas y las acciones de reivindicación de derechos, y su impacto a lo largo de varias décadas ha afectado al país en términos humanitarios, económicos y políticos, deteriorando los bienes jurídicos pilares de una sociedad democrática. Constituyente de Venezuela iniciará juicio a líderes opositores por traición a la patria. La poderosa Asamblea Constituyente venezolana acordó este martes iniciar un juicio por traición a la patria contra opositores a quienes señala de promover las sanciones financieras de Estados Unidos contra el país petrolero. Los asambleístas aprobaron un decreto para iniciar conjuntamente con los órganos del Estado un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano. Aunque el documento no menciona a nadie en particular, los asambleístas que intervinieron en la sesión acusaron a la dirigencia opositora, principalmente al presidente del Parlamento Julio Borges y a su vicepresidente Freddy Guevara. Comillas, sabemos que Freddy Guevara es un delincuente y tiene que pagar, que Julio Borges es otro delincuente que tiene que pagar. Ellos no tienen patria, cierra comillas, dijo la asambleísta Iris Varela. La constituyente decidió además solicitar a los órganos del Estado el inicio inmediato de las investigaciones y procesos respectivos para determinar la responsabilidad y las acciones correspondientes contra los acusados. Según el decreto, el juicio se iniciará ante un llamado del presidente Nicolás Maduro, quien señala a Borges como principal responsable de impulsar las acciones que prohíben transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA. El delito de traición a la patria, según el Código Penal, contempla una pena de 20 a 30 años de prisión. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir a Maduro, propuso el 15 de agosto ante la Constituyente elevar la pena máxima de este delito a más de 50 años. Según la oposición en Venezuela, hay unos 500 presos políticos. Tras las medidas del gobierno de Donald Trump, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática MUD anunció el domingo que respalda cualquier sanción contra la administración de Maduro. Comillas, sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, cierra comillas, señaló la alianza en un comunicado. El considerado número 2 del chavismo y asambleísta Diosdado Cabello, quien leyó el decreto, dijo que la oposición no solo alienta sanciones económicas, sino invasiones, en alusión a la advertencia de Trump de valorar una opción militar frente a la grave crisis política y económica venezolana. Debe aplicárseles todo el peso de la ley, exigió. Borges también está siendo investigado por la Comisión de la Verdad, una instancia de la Constituyente que documenta la violencia política desde que el chavismo llegó al poder en 1999. Julio Borges denigra de la forma más vil al venezolano o venezolana, considerándolo una amenaza a la región para justificar intervención imperial, cierra comillas, expresó más temprano Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente. Antes del debate de la Constituyente, Borges desestimó las acusaciones. Comillas, traición a la patria es robarse el dinero de los venezolanos. Traición a la patria es arrodillarse frente a Cuba o cualquier otro gobierno extranjero. Traición a la patria es que hoy los venezolanos coman basura en la calle, que la gente se muera de hambre porque no hay medicinas, cierra comillas, declaró el diputado a periodistas. El terror de los futbolistas de la selección Colombia por ir a la Venezuela de Maduro. La selección Colombia tuvo que cambiar su ruta para llegar hasta Venezuela por la situación que se vive en el vecino país. Fuentes internas aseguran
que el ambiente en la concentración es de bastante tensión y tanto directivos como varios jugadores han reaccionado con miedo, pues temen que algo pueda suceder en su llegada a San Cristóbal. Para estos partidos de tan alto nivel, las selecciones siempre viajan en un vuelo privado. Sin embargo, la selección tendrá que llegar en bus desde Cúcuta, luego de hora y media de viaje. La tensión política y la violencia que ha aumentado en estas ciudades ponen en riesgo a los jugadores. Aunque todavía están concentrados en Barranquilla, la selección viajará este miércoles rumbo a Cúcuta y de ahí a San Cristóbal en un bus que irá escoltado para prevenir cualquier altercado. Se sabe que la gente no está contenta y podría bloquear las vías y atacar el bus. Si todo sale bien, Colombia jugará contra Venezuela este jueves 31 y ese mismo día, en horas de la noche, se devolverá a Barranquilla haciendo el mismo recorrido, hora y media en bus y una hora en un vuelo charter. Asimismo, la gente también está preocupada, pues habilitaron 4.300 boletas para los colombianos que, sin embargo, tienen miedo de cruzar la frontera, pues no existen las garantías. En la frontera siempre nos han acusado de ser los causantes de la violencia. Si no cuidan a los venezolanos, ¿qué van a cuidar a los colombianos?, aseguró un habitante de Cúcuta. La prensa también se ha visto afectada por la situación en Venezuela. Hace unos días el régimen de Maduro expulsó a Caracol y RCN y la transmisión del partido, que siempre ha sido por el Gol Caracol, se vio atravesada por la incertidumbre. Sin embargo, la situación fue solucionada y la transmisión del partido está asegurada por la señal multidestino al cual Caracol Televisión tiene acceso. Colombia exigió veedor especial de FIFA para partido con Venezuela. La Federación Colombiana de Fútbol pidió a la FIFA un veedor especial para el partido entre las selecciones de Colombia y Venezuela por la eliminatoria mundialista, dada la situación política que se vive en el país vecino, confirmó hoy el presidente de la entidad, Ramón Yesurún, detalló DPA. El directivo dijo que el organismo aprobó la solicitud y el veedor de nacionalidad suiza ya está en la ciudad de Cúcuta, a corta distancia de la frontera, para coordinar las medidas de seguridad con las autoridades de los dos países. Medios de prensa de Colombia y Venezuela indicaron hace varias semanas que el partido por la 15ª fecha de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, que se jugará en la ciudad venezolana de San Cristóbal, sería trasladado a otra sede por la situación del país. Las especulaciones surgieron en medio de las protestas callejeras que se presentaron en varias regiones de Venezuela antes de la elección de la Asamblea Constituyente. Yesurún dijo a la cadena de Radio Caracol que las autoridades venezolanas han afirmado que las medidas de seguridad están garantizadas y que el jueves habrá una fiesta futbolera entre los dos países que han sido hermanos toda la vida. Además de la situación política interna en Venezuela, el partido se jugará en medio de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. El gobierno colombiano envió este lunes a Venezuela una nota de protesta a raíz de denuncias sobre el ingreso de militares venezolanos a una aldea colombiana el sábado pasado, donde 4 indígenas sufrieron lesiones por el disparo de balas de goma, según autoridades locales. Yesurún dijo que el veedor de la FIFA acompañará a la selección colombiana en el recorrido terrestre que hará hoy para llegar a San Cristóbal. La selección colombiana entrena desde el pasado fin de semana en Barranquilla, donde juega sus partidos como local en la eliminatoria, y se desplazará en avión hasta Cúcuta. Allí viajará por tierra hasta la frontera, donde será recibida por militares venezolanos que la custodiarán en el recorrido hasta San Cristóbal, según Yesurún. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dijo que está muy contento y tranquilo, pues las autoridades venezolanas han sido diligentes y colaboradoras frente a las solicitudes de seguridad pedidas por su entidad. Comillas, tenemos un partido de fútbol, yo sé que hay una tensión política en la región, pero nosotros tenemos que abstraernos de eso, cierra comillas, dijo Yesurún. El directivo dijo que la selección colombiana saldrá de Venezuela inmediatamente termine el partido, pero no por razones de seguridad, sino porque el cuerpo técnico quiere empezar a preparar el partido frente a Brasil por la 16ª fecha de la eliminatoria, que se jugará en Barranquilla el 5 de septiembre. Leopoldo López está de acuerdo con participar en regionales.
Lilian Tintori, esposa del político preso venezolano Leopoldo López, dijo que su marido está de acuerdo con participar en las elecciones regionales que se celebrarán el próximo octubre, debido a que no ve otra forma de salir del desastre que vive Venezuela sino con el voto popular. Comillas, Leopoldo dice que hay que participar, que los venezolanos quieren votar, quieren salir de este desastre de forma pacífica. No vemos otra forma de salir del desastre que vive Venezuela sino con el voto popular, cierra comillas, dijo Tintori al ser preguntada sobre la posición de su esposo con respecto a los comicios regionales. Durante una rueda de prensa indicó que aunque no confían en el sistema electoral actual, creen en la gente, en los venezolanos y en la defensa del voto. Explicó que para las elecciones legislativas del 2015, cuando la oposición obtuvo una victoria contundente, la oposición tampoco confiaba en el Consejo Nacional Electoral, pero que en esos comicios hubo testigos de mesa por parte del antichavismo, se defendió el voto y hubo 92 testigos internacionales. Comillas, Leopoldo siempre ha dicho, al igual que su partido, calle y voto, voto y calle, siempre le han dicho, su lucha es electoral, su lucha es pacífica, su lucha es constitucional, cierra comillas, agregó Tintori. La participación de la oposición en las elecciones regionales en Venezuela ha sido cuestionada por algunos de sus seguidores debido a los recientes señalamientos al Consejo Nacional Electoral por supuestamente cometer un fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, unos comicios en los que el antichavismo no participó. Sin embargo, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática MUD, de la que forma parte López, ha tomado la decisión de ir a estos comicios, de los que solo se sabe que se realizarán en octubre, aunque el Consejo Nacional Electoral no ha anunciado una fecha exacta. Por otro lado, Tintori se refirió a los días que pasó su esposo en la prisión militar de Ramo Verde luego de que fuera sacado de su casa tras la medida de casa por cárcel, y dijo que lo que vivió López fue un secuestro porque lo engañaron, le dijeron que lo iban a tomar una foto y cuando bajó se lo llevaron en un carro descalzo. Pasó 5 días en Ramo Verde. Fueron 5 días que fueron dolorosos, traumatizantes. Fueron 5 días de tortura, de aislamiento, 5 días donde le dejaron en una celda sellada, donde no había nada, ni siquiera le dejaron una Biblia, cierra comillas, afirmó. Reiteró que la medida de arresto domiciliario para su esposo no fue negociada, indicó que fue algo que se le planteó a López durante las 7 reuniones que hubo en Ramo Verde, con la presencia del ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el alcalde chavista Jorge Rodríguez y la ahora presidenta de la constituyente Delcy Rodríguez. A López, condenado a casi 14 años de prisión por los hechos de violencia que se presentaron al finalizar una marcha convocada por él, le fue otorgada una medida cautelar de arresto domiciliario el pasado julio y durante ese mismo mes le fue revocada, por lo que pasó varios días en prisión. Sin embargo, volvió nuevamente a su casa de forma intempestiva, con una prohibición de emitir declaraciones a los medios de comunicación. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.